Muy buenas amigos, soy yo nuevamente. Hoy tenemos con nosotros a Karin Becker, una mujer paraguaya que vivió varios años en España, donde forjó su experiencia y su visión internacional, pero decidió volver a su tierra natal y hoy impulsa proyectos que apoyan a extranjeros retornados y nos va a contar su experiencia personal. Bienvenida Karin y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, gracias a ti me honra que me quieras entrevistar, pero bueno, entiendo también un poco que, claro, ahora hay ya mucho auge con esto de venir a Paraguay y entonces es interesante aportar un poquito lo que uno pueda, ¿no? Modestamente. Sí. Me encuentro aquí un domingo tranquilo en la ciudad de Aturá. La Ah, verdad que yo vivo en un punto poco difuso y me queda cerca varios puntos diferentes. Entonces hoy vine a comprar un poquito de comida para gatos ah, y me paré acá cerca de una plaza. Me hubiera bajado, pero hace un poquito de frío. Pero bueno, sí. una tranquilidad, un día muy tranquilo aquí en el departamento de Cordillera en Paraguay. Pues queremos conectar Paraguay y España y poder hacer esas conexiones humanas que son tan Mm, importantes. Y tú, Karin, estuviste viviendo en España durante no sé Eso cuántos es. años, me Sí, comentaste. alrededor de 15 años. Ah, Realmente yo, bueno, siempre quise salir de mi país, siempre quise ser la viajera, la que iba a contracorriente de todo y desde muy jovencita ya quería ver otras cosas. También es ah, verdad que uno cuando no sale de su país es como que las cosas buenas tampoco las valora tanto. De eso hablaré como ya como conclusión, ¿verdad? De lo que yo veía en ya, Paraguay y pensaba que era normal, que eso es en todo el mundo y como que uno no le da ese valor. ya. Y bueno, y quería ver mundo. Y entonces yo, bueno, papá me dijo que, o sea, primero quería irme a estudiar a Brasil una carrera. Y me dijo mi papá, no, de ninguna manera, vas a estudiar aquí tu Mm, carrera. Porque tenía 18 mm, años, claro, mi papá también me cuidaba. Y ya, dijo, y cuando termines la carrera de grado, vas a buscarte una beca y ahí, si te sale una beca en otro país, yo, perfecto, me tuve que meter ahí 5 años a estudiar y trabajar al mismo tiempo. Bueno, estudié periodismo, mm, pero siempre con la mm, gana de irme con beca a cualquier lado. Y me mm. postulé para Italia y para España y me salió Ah, una beca de posgrado en España, en este caso en el País Vasco, precisamente de ah, donde es nuestra amiga en común, pero en ah, este caso me fui a Bilbao. En el Correo de bien, Bilbao hice un posgrado de 9 meses, más 3 meses de práctica en Madrid, en el grupo Vocento. Y sí, bueno, claro, por supuesto que yo ya me daba cuenta de que los medios oficiales de comunicación no siempre están para decir la verdad, ni mucho menos, ya, pero sí, todavía en aquella época que te estoy hablando del 2006, 2007, no estaba sí, todavía en auge, empezaba el Facebook, entonces claro, no teníamos esto de que vamos a hacer en YouTube un periodismo libre, que también te ya, censuran, pero por lo menos uno puede decir más lo que quiere y ser sí. independiente. Y bueno, entonces ya me dediqué a un montón de otras cosas. Terminé, bueno, terminando mi máster, regreso a Paraguay y después vuelvo a España ya como inmigrante, vamos a decir así, ¿verdad? Ah, mira. Y entonces ahí me dediqué a mil cosas, Mm, cosmética, además allá no, nunca más tema periodístico por aquello que te digo de que me decepcioné lo que es la vida real del periodismo. Como repito, en ese momento no era que en las redes sociales todos podíamos ser independientes y libres. ya, Y bueno, entonces así, nada, 15 años, entre medio también estuve por Italia, me fui por las ramas. Siempre tenía en mí lo de la comunicación, pero no podía desarrollar porque ya. no había esas herramientas. A lo mejor había un blog con B, o sea, no con V Ah, como mira. ahora hace. Antes era el blog con B, Ah, con B bien. larga, como decimos, y que podías publicar en internet, pero bueno. Y el tema es Mm, que en esos 15 años, bueno, todo muy bien, y llegó un momento en el sí. que yo espiritualmente, digamos, reconecté con mi patria, con la parte cultural, es decir, con Ah, la mira. música, el baile típico, que yo como que había dejado así como algo sin importancia, como que, y me empezó a entrar un patriotismo allá por el 2018. Me iba a Cuando vivías en actividades España. Cuando vivías estando en en España. España. Ah, Cuando vivía en mira. España, ya saltamos Ah, del 2009, 2010 al 2018. O sea, ah, yo cero Paraguay. Sí venía una vez al año de visita a ver a mi familia, siempre. Una vez ah, al mira. año venía en diferentes fechas, a veces por Navidad, a veces por un cumpleaños de mi papá o lo que sea, ¿no? Y,
pero yo pensaba que iba a morir allá por Europa en algún lado, que yo acá Así, ya no volvía más, todo eso, ¿verdad? Y era wow. re Cosmopolita y la Gran Vía de Madrid y qué lindo, y por supuesto todo maravilloso. Bueno, Sí, ahí salto a esa reconexión con Paraguay, la parte cultural, empiezo a conocer músicos, bailarinas, bailarines, no sé, sí, empiezo a sentir así una cosa en mi corazón de que por qué yo tantos años no le hice caso a nada de Paraguay, ni valoraba, parece su música, nada. Y ya. también fallece mi papá en el 2018 y es como que yo empiezo a entenderle Mm, por qué él era tan patriota aquí, por qué le gustaba tanto la música paraguaya, o sea, como que empieza a hacer una transformación interior. Bueno, a lo que wow. voy, ¿verdad? Y en el Interesante. 2019, 20, Mm, ¿qué viene? El masazo, paz. el mazazo, Y sí. ahí cambio, y bueno, y tenía mi programa cultural que sí ya hacíamos por Facebook y por una radio de Paraguay, entrevistando Ah, siempre a grupos paraguayos allí, sí, haciendo directo desde un bar paraguayo cada vez que estaban los sí, músicos. Me acuerdo que me fui a Alemania, le entrevisté a un arpista muy bueno que es paraguayo que está ahí. Y bueno, y mm, así, ¿verdad? Y hasta que nos cae la que nos cae, ¿verdad? Y ahí sí, cambio radicalmente mi programa, que era todo de cultura y de música, y qué lindo todo, pasamos a nos quieren matar, así que preparémonos. ya, ya, Y ya, cuando sí. eso, y Lo cuando eso, complicado. éramos muy pocos los que decíamos. Ahora todo el mundo dice, ay, sí, porque la vacu tal cosa, pero en ese momento era Sí, totalmente revolucionario. Por supuesto que había un grupo de gente que a muchos años atrás venía avisando. Después venimos sí, lo que en esa época se nos cayó un poco la ficha, un poco ya. más, y ahora ya es más frecuente, pero en ese momento era muy, muy, muy revolucionario en ese momento. Y bueno, entonces a mí me cerraron 10 canales de YouTube, me cerraron una Wow. página de Facebook con 114.000 seguidores, porque no Sí. le gustaba que yo entrevistaba, que si Andreas Karker, que a Joseph Palmies, que Todos los fulanito, que alternativos. Sí, claro, y me ya, iba a todas las manifestaciones en Callao, en Madrid, bueno, me iba a ya. Berlín a transmitir, tra- me acuerdo y nunca me voy a olvidar, aparte que le conocí al papá de Julian Assange en Berlín, Ah, casualmente ah, por las calles de Berlín había mira, una curioso. mesa donde Mm, hablaban de él y él pasó y no me olvido nunca de eso y le pedí una foto y era así como un señor tan tierno sí, y, y me acuerdo que le mandé la foto a mi familia y todo el mundo, ¿quién es este? O sea, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Y yo, bueno, ok, ¿verdad? ¿Verdad? Lo entiendo, no saben, pero bueno. Y el tema mm, es que en todo ese meollo, sí, eh, bueno, a ver, estuve por aquí, por allí, empiezo a darme cuenta de que el bien más preciado efectivamente es la libertad. sí, Y empiezo a cambiar todos esos paradigmas dentro de mí, empiezo a entenderle todavía más a mi papá, porque él, wow, en la época de la dictadura que hubo aquí, tanto él luchó por la libertad, su propio padre, que era mi abuelo, fueron sí, exiliados, y empecé a entenderle, y él ya no vivía más. Por un lado yo decía, bueno, genial porque no tiene que vivir todo esto, o sea, menos mal que ya, se salvó de esto, y por otro ya. lado, pasé a ser mi papá, o sea, porque yo Sí, me acuerdo que yo antes cuando él vivía en el grupo de familia le decía, ay papá, no vayamos a decir nada de política, por favor, no da gusto, basta de política, y ahora soy yo la pesada que manda los artículos al grupo, a la familia, pasó esto. Y sí, bueno, al final uno entiende, termina dándole la razón al padre o a la madre, es ley de vida parece ser. Y bueno, entonces ahí, ¿qué te digo? Pasamos a eso, a la lucha a través de las redes sociales, a través de acudir a mm, manifestaciones y todo sí, eso. Y bueno, llega un momento en el que yo ya en el 2021 digo, bueno, ya, o sea, no puedo más vivir aquí porque me siento agobiada, siento que me sacan la libertad, que me persigue la policía por no llevar una mascarilla como si yo fuera una delincuente, una claro, amiga que trabaja en una cafetería por no ponerse la mm, mascarilla hasta acá y bajarse ya, un poquitito, ya los clientes llamaron a la patrulla que ven, o sea, era ya una locura una y locura. decido regresar a mi país, bueno, Ahí en dos mil y veintiuno acá. lo sentiste, ¿no? En 2021 querer volver, pero para nada fue difícil, ¿no? Porque te sentiste agobiada, súper agobiada, ¿no? Mira, no solo eso, yo hice un primer cambio que fue dejar la Comunidad de Madrid. Ah, La verdad que yo dejé Madrid en su momento también ya poco a poco lo que es la sí, locura del centro y eso, y pasé a Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, que ya es como ir cuando ya vas
sumando años, ya te vas alejando del Sí, ruido, seguía siendo ciudad, pero ya era, no era capital. ya. Y de hecho que yo hice un primer salto de Comunidad de Madrid a Asturias, sin mirar atrás. O sea, yo le amaba Madrid. Y mi familia a veces no me Mm, entiende, me dice, Karin, ¿cómo le amabas a Madrid, todo era Madrid, y de repente estás acá en el campo y no lo querés saber nada de la ciudad, ¿verdad? Porque es, el que me conocía antes dice, ¿qué le pasó a esta chica? Pero es todo esto que te digo. Hice un primer mm, salto, una huida sin mirar atrás, cuando bueno, plena pandemia, y sí, claro, yo le había entrevistado a Joan Lee, que es este hombre mm, chino, este disidente, y claro, sí, que el pasaporte COVID, el pasaporte chino, que el comunismo chino, y yo tenía la cabeza así, y cuando ya, Isabel Ayuso dice, sí, menciona pasaporte COVID de Madrid, te juro que yo agarré lo que tenía, armé una maleta, una amiga que la conocía solo por Facebook de Asturias, una paraguaya, me dijo, vente a vivir, yo te presto un piso, o sea, así como te estoy diciendo, wow, sin haberle visto, todo y rápido, ¿eh? me voy con lo puesto y con una maleta, dejo toda mi vida de 14 15 años y me voy a Asturias huyendo de lo que dijo esta señora. Y después Sí, caí que era en toda España, pero bueno, en ese momento y no miré nunca atrás, nunca me arrepentí, ah, nunca guay. dije, ay, qué lástima. No, o sea, yo era tal ¿Tu estaba en shock. convicción? No, o Y en shock sea, de lo que estaba pasando, de y cómo eso, nos están ya. restringiendo salir a caminar. O sea, es una locura. Sí, 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 Y verme perseguida. Y aparte, no sé si te acuerdas lo que era cuando te ibas en del metro, en el tren de cercanías, esas grabaciones, es para volverte loco. Por favor, sí, mantenga la distancia, por favor, la mascarilla, la gente se olvida. Yo venía traumatizada de cuando andaba en cercanías y todo el tiempo ya, la grabación de que, y me acuerdo que una vez también en el metro de Madrid íbamos dos chicas con la mascarilla por aquí. sí, Y el conductor del metro dice por el megáfono que los que no tengan bien puesto, como por mí, por ella, que sí, nos van a bajar del metro y van a llamar a la policía. Y, o sea, wow, qué no, locura. no, Sí, era era terrible. miedo, es Acuérdense, no se miedo, olviden. miedo, miedo, control social, miedo, miedo, control social, todo, todo por vuestro bienestar, que sois unos niños pequeños y nosotros, Sí, que somos unos corruptos, vamos a hacer lo que sí. queramos con vosotros. Además, es Ya, una película de terror y todos sí, sí, teníamos terror, sí. porque el que creía en la versión oficial, yo no te digo si hay o no hay virus, si no intoxicaron por el cielo, el Vale, agua, vale, no eso es sé. otra cuestión, vale. Bueno, Sí, entonces estaba el que tenía miedo por la versión oficial y estábamos sí, los que estábamos asustados de la reacción del 90% de la gente y de que sí, cómo el sí, gobierno te puede torturar de semejante manera y te puede mentir tanto con su número sí, de ingresado de la UCI. Bueno, y con sus test positivos y esas cosas. O sea, era una locura sí, total. Entonces yo ahí sí, hago mi qué primer locura. salto a Asturias. Y Ah, de Asturias ya vengo ya estoy. y bueno, y ¿Mm? aquí ay, sentí, no, yo no podía creer. O sea, en un bus, por ejemplo, en un autobús, el propio conductor sin la mascarilla. Y yo así En como, ok, Paraguay, él me lleva En Paraguay, ¿te refieres? Cuando regresaste, había ya cuando gente sin mascarillas ahí en Paraguay. sí, Y- todavía se pedía en la capital tal, por ejemplo, tú veías en el autobús la gente con la mascarilla del conductor. Y si tú te subías ¿Mm? en la capital, te digo, pasando Asunción, Sí, olvídalo, ahí nadie más no usaba nada ni nada ya. ya, Pero tú te subías, por ejemplo, al autobús en Asunción sin la mascarilla y nadie te decía afuera. ¿Te acuerdas que antes en España y Italia te echaban, en Alemania te echaban del tren, la gente? ya. Aquí no, Sí, sí. aquí el conductor te decía por favor, ¿se puede poner el tapabocas? Ah, bueno, o sea, ni un estrés, nadie persiguiendo a nadie, o sea, eso aquí no hay, o sea, eso ya les aviso, ya les digo a todos los que quieren venir, acá se respira habrá otros problemas, habrá otras cosas, Hay yo no te otro digo que problema, sí. hay gente que te jode igual por otra cosa, o te engaña, o te estafa, todo lo Ya. que quieras, pero te juro, mi familia a veces me dice, pero este país es un desastre el gobierno, le digo, calma. Comparado con lo que yo he visto, esto es el paraíso. Un Es el paraíso, mal claro. menor. Si lo Es el comparas, mal menor. El claro. gobierno será todo lo que quieras, robará todo lo que quieras. Te juro que no me importa. A mí, mientras que no me toque mi libertad, me importa tres pitos si el gobierno asfaltó la calle o no asfaltó, te juro, ¿eh? Y sé que no Ya, debería ser así. Debería ser un gobierno maravilloso, que no robe sí. ni un céntimo, pero como no es así, yo prefiero esto así. Entonces ese fue mi Sí. regreso a Paraguay. Me fui por la rama, pero
pero fue así, fue con escala en Asturias, un poquito, Ujú, bueno, también en Costa Rica hay una parte también que sí. estuve, un poco más breve y también ya se Mm. respiraba y se veía, en Costa Rica volví a ver nubes normales. Ah, Eh, vale. O sea, yo hacía años que no veía en España una nube como dibujábamos en el colegio, en la escuela. Sí, No las veía. nubes esponjosas, sí, ya. Y lo volví a ver en Costa Rica, volví a la vida, ahí también era un poco más tranqui todo, y aquí sí que ya es lo re contra tranqui. Acá Ya, en ya, Paraguay, el pequeño paraíso. Entonces, entonces el efectivamente. país, ¿cómo te lo encontraste y qué había cambiado después de 15 años? Bueno, primero que yo no quiero vivir en ninguna ciudad, es decir, yo no vivo en Asunción, porque es verdad que cuando yo quería emigrar a cualquier parte, vivía en Asunción. Sí, Y me gusta una ciudad, me gustaba una ciudad, pero una ciudad organizada, limpia, como Madrid, por ejemplo, era por lo menos en aquella época, y no una ciudad con el tráfico que es un desastre, la basura, no sé qué. Bueno, entonces, sí he mm, visto una ciudad con mayor crecimiento, también hay más antenas, lo típico, pero sí. con una economía mucho mejor que de la cuando yo me fui. O sea, la Ah, mira, economía en Paraguay mejoró en estos 20 años muchísimo y guay. eso se nota. Y Claro. entonces, sí, puede ser que haya inseguridad en algún punto, de que hubo un asalto, no sé dónde, pero es lo menos. O sea, Pequeñas no es cosas, un país son pequeñas peligroso. cosas. Vale. No es un país peligroso. Sí. Yo, por ejemplo, ahora camino por la Mm. calle y no tengo miedo. Y lastimosamente a día de hoy, si caminara por Barcelona o Madrid, tendría miedo. Y ya sabemos por Hay qué, mucha, sí, inseguridad, mucha gente que viene de países, sí, del tercer mundo. efectivamente. Y Sí, eso, por ejemplo, acá, o sea, se dio la vuelta por completo. En 20 años, antes era súper tranquilo caminar a las 4 de la mañana para una chica en Madrid, Barcelona, o un hombre también, con sí, un pantalón corto, una minifalda y caminar y nadie te miraba. Y en sí, Paraguay de repente quizás yo me sentía que eso era imposible de hacer y ahora es al revés. O sea, yo aquí voy a caminar, sí, alguien te puede mirar, pero porque bueno, tampoco acá está el feminismo de no me mires porque me estás acosando, ¿verdad? O sea, si alguien te sí. dice que te silba, te dice algo bueno, mientras que no te falta el respeto, o sea, la verdad que ni miro ni escucho y me voy así ciega, sordo y muda como diría Shakira y no me interesa, no, Ya, ya, pero no ya. siento Ujú. ese miedo, ¿verdad? Y bueno, Mm, con tomar me ciertas alegro. precauciones. Ahora, ¿qué más encontré? Sí. Encontré, no me acordaba de que aquí la mayor parte de la gente es menor de 35 años, es un país joven. O Ah, sea, mira, aquí ¿ves? Hay muy qué pocos bonito. ancianos y hay jóvenes y hay mucho Jóvenes. patriotismo. Patriotismo que se traduce felizmente no solo en el fútbol, porque eso para mí es un falso patriotismo. O sea, uno Sí, sí, que es gane verdad. que tu Mm, selección nacional gane un partido, pero luego ya, uno no hace nada por su país, no tiene sentido. no. Y sí, estoy viendo que hay un crecimiento económico, una juventud orgullosa de su país. Ah, mira, qué bonito. Estoy viendo que cada pueblito pues se desarrolla, se cuida, se autogestiona sus cosas. Ah, mira, em, no sé, vale, siento libertad. Y lo que libertad. nunca cambió, Mm. pero yo no valoraba o no veía, es nuestra tradición fitoterapéutica. Me acuerdo De que plantas. Joseph Pami Mm, dijo aquella vez, cuando, sí, famoso 2020, cuando yo lo entrevisté, dijo, el país sí, más rico fitoterapéuticamente con conocimientos. Y entonces en cada esquina hay una señora, un señor que te vende plantas medicinales tranquilamente, nadie le va a decir, esto no se puede vender, o sea, sí. olvídalo, o sea, es una libertad absoluta. Y todo Wow, el mundo consume plantas qué bien. medicinales. Entonces, nosotros sí, hay gente que cayó en la mentira de la vacu y que está pagando las consecuencias, pero Sí, ya efectos todo el secundarios. mundo en el Facebook Ya, comenta, ay, déjense de joder con eso, no les creemos nada, jajaja, me ya, divierto, o sea, cuando el Ministerio de Salud publica que hay que meterse otra cosa, ya se le ríen todos en las redes qué bien sociales. todo. Ha sido bueno para Entonces, Paraguay. Sí, es así como ay, poder respirar, ¿verdad? Y poder, y por eso te digo, son cosas que de repente yo siempre mm, estuvieron y tuve que estar mucho tiempo fuera para valorar, ¿verdad? Entonces, en ese entiendo. sentido, no ahora sí que me muero acá. De acá ya no me saca Te mueres nadie. acá. Pues nada, qué bonito. En un sitio que estás tranquila, feliz y estás actualmente. ¿Qué proyectos, mini proyectos, basados en tu experiencia personal, estás
actualmente haciendo para conectar a personas? Bueno, realmente cuando yo recién llegué, creé un ¿Mm? grupo de Vamos a Paraguay, qué sé yo, 2021-2022, Ah, pero mira. mucha gente me escribía, pero no daba el paso, lo cual yo entiendo que tiene su hija, su mamá mayor, su Sí, trabajo, ¿verdad? Entonces como que yo ya, dije, bueno, estoy un poco cansada de dar información y que nadie dé el salto y era como la nebulosa, entonces yo dejé eso, dejé. ya. Y era como una idea en aquella época, 2021-2022, de orientar en materia de terreno, compra de terreno, pero bueno, dejé todo eso. Y a día de Mm. hoy, no es que tenga un proyecto en sí, pero sí tengo el contacto de Jazmín, que es Sí, esta chica conocida mía, que ya tengo sí. experiencia de que le ayudó a gestionar su residencia a amigos míos que vinieron y que me dijeron, me gustó, estuvo súper bien, el precio bien. Entonces, un poco les derivo a ella, por un lado, y después, para la gente que quiere vivir en la zona donde yo vivo, que sería el departamento de Cordillera, a 60, Ah, 70 kilómetros de Asunción, más o menos dependiendo de qué pueblo sea, eh, no es un proyecto en sí, pero es como decir, bueno, necesitas un albañil, necesitas un electricista, porque si no te van a bien. joder. Aquí y en Japón, y bueno, a lo mejor en Japón no, pero En- aquí en Turquía y en todo te van a joder. O sea, no es porque Te sea van a joder. Paraguay, nomás vamos a hablar, claro, Ya, pero ya, ya, a ya. mí misma me jodieron muchísimo. Entonces, basado Ya. en lo que yo sufrí aquí, de que este me cobró de más, este me hizo aquí, ¿a cuál? Yo más o menos ya ahorita tengo como una cartera de profesionales en diferentes oficios que si alguien necesita, qué sé yo, que le lleve a algún Mm. sitio a alguien, así tipo un taxista que le lleve, o eso, un electricista, o alguien que sepa, una ingeniera agrónoma, por ejemplo, para el que quiera Sí. poner su huerta y no tenga ni idea. Entonces yo, Mm. según mi experiencia, voy armando una pequeña cartera de personas, de un mecánico que te va a Bien. decir, sí, esto, esas cositas por mi parte, y un poquito de orientación Mm. eh, en general, ¿verdad? Pero tampoco yo me puedo comprometer a decir, como hace Jazmín, eso, inviertan en esto, en otro, porque no tengo idea de esa, tengo una idea como una opinión personal, pero no quiero instar a nadie a que invierta o que haga tal cosa y después no le va bien. O no le puedo decir a alguien que se vaya a vivir a tal pueblo y después le pasa algo y después, o sea, yo a Ya. la gente le digo, alquilen un lugar, una casa y recorran. Los alemanes vienen muchísimos aquí y ellos hacen eso. Mm. Alquilan una casita, recorren Sí. el país, se van a colonias de alemanes, a no sé dónde. Algunos no quieren ver otro alemán, quieren ver paraguayo, otros aquí. Todo es cada uno Mm. y cuando recorren, que ellos decidan. Yo Que yo eso no, decía. no puedo decir. Puedo ofrecer mi Mm. experiencia en personas para diferentes servicios, que no les estafen, que no les engañen. Y por Sí, ejemplo, y va surgiendo, por ejemplo, ahora tengo una amiga que vino de Italia, o sea, nos hicimos amigas, una señora de Italia, y es sí, como, te llevo al mercado de San Bernardino, vamos, o sea, quieres cosas naturales, cremas orgánicas, sin tóxico, ¿entiendes? Y son cosas que sí. ella no sabía de repente. Es como Ah, decir, bueno, cuando viene un amigo a pasar unos días en el país y tú le vas más o menos orientando. Eso es lo ah. que yo hago a día de hoy, algo un poco Bueno, informal. pero está genial. O sea, es una forma también de ayudar a las personas. Unos son más formales, otros más informales, pero realmente yo tengo varios grupos también en Facebook, bueno, en Telegram y en WhatsApp. Y yo también tengo mis grupos de forma informal que intento Ujú, lo que tú haces, ¿no? Pero que no es menos ujú, valioso que los que son más formales. O sea, cada uno da sí, su pequeño toque, su pequeña esencia a la comunidad o a las personas que estamos en este planeta de la Tierra, que queremos sí, buscar libertad, paz, desarrollarnos como seres humanos y sí, tener ahí tu micromundo detrás del caos detrás de este caos creativo, universal y sí, cósmico, pues entrar ahí en nuestros momentos zen y nuestros momentos de conexión. sí. Y Y ojo, dime, ojo, dime. ojo que yo hace un tiempo ya entré en la fase de no le soporto más a la gente y me quedo con mis gatos. O sea, quiero decir a la gente que saco el 10% de paciencia que me queda con los seres humanos, porque, Ah, ya, ya, ya. desde el amor a la humanidad, porque yo ya fui pasando a la fase de, mira, sabes que te digo que la gente me tiene cansada en general, no la gente más buena, no, pero ya así como, porque cuando uno ya está siempre con muchos animalitos,
empieza a ya. comparar. Y Empieza cuando a ves que comparar. cuando le hacen daño a tu gato, cuando le envenenan, cuando le atropellan, cuando ya uno se empieza a cerrar y dice, ¿sabes qué? Ya, ¿Verdad? Entonces, sí, y como ya también son 5 años de informar, avisar y de repente no te hacen caso y de repente, entonces llega un punto, entonces me salgo un poco de ese punto y saco otra vez esa parte de mí que sí, todavía lejanamente le quiere un poquito al ser humano a pesar de todo ya, y de ese sí, 10% brindo, porque otra vez en el fondo me entiendo cuando uno sí, emigra sí, necesita de alguien alguien local que le diga por aquí. Y entonces, o sea, lo que quiero decir es que no es que digo que sea un esfuerzo para mí, pero tuve que también reacomodar mi corazón y mi rabia hacia el humano en muchas cosas, que decepciones que tengo, por supuesto, de ya, personas que ahora ya no están en mi vida, pero y que el otro me hizo mal esto y me cobró lo otro, y este pasó con la moto y le mató a mi gato y se ríe, ya, y el otro, o sea, de todo eso saco un poquitito de mí, de que lo poco que me queda de amor ya, general a la humanidad, confieso, y pongo mi energía a las personas que van a venir, sí, porque, porque me pongo en su lugar, y si yo misma huí de eso, les entiendo. Huí ya, para un lado, huí para el otro lado, y sé que lo que encima que es difícil emigrar, lo peor es que encima todo te engañen, te roben, o tu dinero, o se aprovechen. Entonces quiero evitar que a las personas les pase eso, la medida que yo oh, pueda. Quiero aclarar bueno, que no soy ya, acá ya, ya. Teresa de Calcuta ni nada, pero lo poco que me queda de amor a la humanidad Bueno, quiero darle. intentas aportar una pequeña luz detrás de las sombras, de muchas Sí, sombras, ser una pequeña luz ahí. Y bueno, sí. eso también te honra también, porque, bueno, yo como tú dices, personalmente también, a mí me han hecho también mucho daño a lo largo de mi vida. Y en mi canal de YouTube cuento todo el tema, por ejemplo, de mi enfermedad de Lyme, cuento temas de cuando era niño, estaba con mi Asperger, con mi autismo, y claro, el bullying, el acoso, tal. Entonces, la Mm, inconsciencia de tus padres, la inconsciencia de la escuela. Y claro, entonces, claro, mi infancia y mi adolescencia y mi juventud fue muy dura. Me dieron golpes y mm. por todos lados. Pero luego Oh, encontré esa minoría de seres humanos que ujú. dije, menos mal que tú Mm. dices a ese 5 o ese 10% Eso. que, que De dice, ahí no ole, pasa, ¿eh? ya, Mm, ya, menos mal que encontrar esa humanidad, esa empatía, ese mm, amor, esa solidaridad. Y luego, claro, a ti te sale de que quieres ayudar también a esas personas y mm, de ofrecerles su calor, su ayuda, un abrazo, una escucha, venga, a ver si yo ujú. te puedo ayudar en lo que pueda esté en mi mano, te ayudo, porque también Sí, quiero dar lo que me han dado. Y sí, eso, eso es. Y eso, y mira, te juro que hablando del tema del cuánto por ciento de la humanidad es humana. Y yo ya, te diría que menos del 10 como dijiste, un 5 o 6 porque lo noto mucho con mi gatita que está perdida, que ya sabes que yo ya, llevo 2 meses que prácticamente un sin vivir, o sea, porque no es solo la gatita se perdió, conlleva un montón de cosas detrás que para qué explicar es muy largo, y ya, es una minoría la que te escribe y te dice, vi un gatito parecido o que te entiende. Acá se ve perfectamente el porcentaje en esto, en la sensibilidad de que alguien entienda el dolor de una persona que perdió a su gatita, a su perrito, lo que sea, es ínfimo. Pero de ya, esa ínfima gente, yo siempre le contesto, por ejemplo, me dicen, acá hay un gatito igual y me voy no era, pero le parece mucho y siempre le termino diciendo, gracias. No importa que no sea mi gato, te agradezco que tuviste humanidad. mm, O sea, le ya, agradezco y le dejo mi teléfono, o sea, que ya lo tienen y les digo, cualquier cosa, este es mi número. ya, Entonces, es una cosa como rara, ¿no? Porque es decir, no es que yo le quiera ya. ayudar a todo el mundo, no. Yo No, ya, ya, quiero, ya. ¿verdad? Ayudarle ahora mismo a un número limitado de personas que Sí, del grupo que venga, otra vez, la gente que más o menos yo vea que viene con buen corazón y que se ve que... Entonces, estamos en un momento en el que quizás la humanidad necesita más que nunca que todos demos de corazón, pero a la vez estamos tan heridos y tan machacados, sí, tanto de los gobiernos, sí, de sí, sí, la misma gente que nos denunciaba por las mascarillas, la misma. sí, Entonces, sí, sí.
a veces uno dice, ay, es como un cortocircuito interior y que uno tiene, pero bueno, Ya. seguimos, seguimos. Sí, seguimos. Yo por mi parte quiero dar a esa minoría mucho amor y mucha solidaridad y mucha unión. Y como tú Ujú, haces esos recursos que tú dices, mira, tú tienes estos recursos, estas personas, estos contactos o estos conocimientos, pues yo desde John Descubre quiero dar esos conocimientos, esos contactos, esos recursos y esa pequeña luz que tú das, esa pequeña luz que yo doy, más todos esos contactos que nos pueden salir en redes sociales, YouTube, podemos un ujú, poco elevarnos en positivo, sí, los seres humanos. Y aunque seamos cuatro gatos, tengo una amiga que, bueno, que es astróloga y, por ejemplo, ella habla de profecías y visionarios, por ejemplo, de los etíopes, que yo no conocía de nada, y que me comentó que hace 20 años fue un español a Etiopía y que las profecías y visionarios de los etíopes de hace 4.000 años de antigüedad hablaban que Europa, por ejemplo, la cruz iba a caer y la luna, bueno, se refiere de los símbolos del Islam, sí. iba a estar por encima y luego pues que un hombre máquina iba a gobernar el mundo y que diferentes partes, o sea, una minoría de una minoría se iba a repartir por diferentes partes del mundo en la naturaleza, con valores de solidaridad, amor, unión. O sea, básicamente, como tú dices, el campo, así que iba a Ujú. ser una minoría de una minoría, ¿eh? Eh, Ahí está todo dicho ya, la minoría de la minoría. la minoría de minoría, Perfecto. de que íbamos a crear esa minoría, esa pequeña luz en tanta sombra y que en algún Ujú, futuro esas minorías de minorías haríamos un cambio mundial positivo, que eso, los cambios se sabe que duran años, décadas, sí. y bueno, pero bueno, es estar en el presente, decir, bueno, disfruto de mi presente y voy aportando y gestionando nuestra ansiedad, pues, porque sabemos que si el estrés y la Ujú, ansiedad nos puede destrozar, enfermar y matar también. sí, sí, También, entonces, exacto, totalmente. el Pues vivir el presente. acertaron los etíopes de pleno. Me quedé loco, 4.000 años de antigüedad y yo dije, wow. Sí. Y con todo esto de los más, de Neurolink, de máquina, El hombre hombre cyborg, máquina, el es hombre el hombre máquina. la máquina que iba a gobernar el mundo. Y ella Entonces yo me decía, río. madre mía, qué locura. ¿En qué mundo estamos? Ay, Dios. Con leyendas antiguas de hace 4.000 años de Sí. antigüedad. Y no, pero lo bonito es que estamos con estas herramientas usándolas a nuestro favor y Mm, concienciando y creando esa pequeña luz, esa pequeña luz y bueno, es decir, bueno, pues hacer lo que podemos cada uno. Y cuanto más luz, como dice María José, más conciencia, más se pueden evitar cosas negativas. sí, Y así es. bueno, Ujú. negativas para ti, para mí, para el vecino y para los animales y la naturaleza y para todo en general. Pero bueno, yo creo que Y, vivir el presente y darle con lo que tenemos ujú. ya, que a partir de ahí. Mira, papá siempre Dime. decía, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, ni todo es, ah, Dios me va a salvar, ni todo es, me preparo, pero no tengo la parte espiritual. Es decir, cada uno tenemos nuestras creencias. Yo creo en un Dios cristiano, pero yo pienso que Bien, las dos cosas. Estamos, como dicen los que son más New Age, dicen el plano físico, perfecto. Estamos en un plano físico, estamos tenemos en que, plan físico, con el sí, mazo dando, con el mazo concreto. O sea, no es ya, bueno, Dios me va, como dice, algunos dicen, no, porque Dios nos va a llevar no me acuerdo la palabra que usan, que nos va a llevar a todos al cielo antes que venga el anticristo y no sé qué, que no recuerdo ahora el término que usan algunos. Yo pienso que no, todos vamos a pasar acá la tribulación, entonces tendremos que prepararnos y sí, juntar nuestra comida o el que sepa hacer huerta, lo que sea, y ahí Dios ayudará porque uno ya se me fue preparando. No puedo dejar sí, todo que la divinidad me solucione todo. O sea, realmente también tenemos que ser prácticos. sí, Y como el bien más preciado es la libertad, tenemos que mm, entender que está en grave peligro. Entonces, en diferentes niveles, porque yo no te digo que en Paraguay tampoco no vaya a pasar. Lo que pasa es que aquí la mentalidad del paraguayo
tiene la capacidad de evadir todo y de sortear todo como si no hubiese pasado nada y de protestar y de plantarse ante muchas cosas muy marcada, ¿verdad? ya, Entonces, bueno, entonces, donde quiera que uno esté, que tome sus medidas, ¿verdad? claro. Yo también sé que acá en Paraguay pueden pasar cosas, aunque sea en menor grado, aunque haya más resistencia ciudadana, pero de eso que puede pasar, yo también tengo que prever. O como yo le digo a la gente, aunque Mm, sea hay que juntar comida de manera que se pueda conservar tiempo, si tienes un método, ¿verdad? Pero sí, ya no solo porque pueda venir una plan de y uno que nos encierren, puede haber una crisis social 5 días, una sí, revuelta porque lo que sea, y mínimamente por algo bueno, porque el pueblo dijo que no a una cosa y me parece genial. Y no ya, puede salir a comprar en la esquina, imagínate. Entonces, uno ya, tiene que ser previsor en todo lo que pueda. Después ya, mira, si no tienes una defensa, si no tienes una muralla de 5 metros o no tienes algo, pues ya a la buena de Dios, pero uno por lo menos tiene que hacer lo que pueda para prepararse siempre en pos de la libertad. sí, Eso sí, sí, es. Todo lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo en 5 años es por la falta de libertad. ya, Porque y de hecho, si uno dice, la gente que fue obligada a pincharse, te dicen, no, es que yo no quería, pero mi trabajo. ¿Y por qué tienes que trabajar? Porque si no tienes trabajo, no tienes dinero, y si no tienes dinero, no tienes sí, libertad. Siempre es la sí, libertad. sí, 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 No podemos expresar en las redes sociales, no hay libertad. No ya, podemos caminar a las 5 de la tarde porque de 5 a 6 el virus vuela, no hay libertad. Entonces, la libertad es lo que tenemos que defender. Por supuesto, la vida, básicamente, como que no nos vengan a matar, pero ya, realmente es la libertad. Entonces, para mí es tan valioso eso que el solo, ya te dije, el solo hecho que haya dicho pasaporte COVID esa señora me hizo salir mm, sin mirar atrás de una ciudad que yo adoraba mm, y amaba, que era Madrid. Pero mm. por sobre todo eso está mi libertad. Y es ¿Y, así. y cómo, y cómo ves los proyectos que se puedan crear proyectos de covecindad o proyectos de comunidades allí en el campo, en Paraguay? ¿Ves muchas oportunidades por recursos naturales, libertad para construir, libertad para... Bueno, desde el punto de vista de recursos naturales, de libertad para construir y de que nadie te va a molestar, que el gobierno no se va a ir a meter, 1000%. O sea, de hecho hay comunidades, pero por ejemplo yo conozco más, por donde yo vivo, conozco entre comillas comunidades de alemanes y demás, pero ellos hacen una muralla de 5 metros de un terreno gigante y hacen su casa ahí dentro, porque a Dios rogando y Sí, con el mazo dando. sí, No son, no son ecoaldeas que están en medio de la selva, o sea, bien fuerte. Ahora, aquí lo que más hay son ríos, agua. Creo que es el país con más agua dulce en el mundo, cosa que yo espero que nunca nos vengan a joder por eso, pero bueno, ya, también somos pocos habitantes para el territorio que es enorme, o sea, somos 6 millones de habitantes según el censo, yo no sé si somos 6 7, tú ponle que somos 7, es poco. Y es todo grande, o sea, aunque yo ayer justamente con esta amiga nos fuimos a este mercado alemán mm, ahí en esa ciudad y después me fui por una ruta que no era y qué sé yo y digo, pero si esto es enorme y si tú vienes en el mapa es un pueblito al lado de otro, pero es enorme todo, es tierra, sí. tierra, más tierras que no vive nadie, que hay árboles, árboles, arroyos, arroyos, o sea, es enorme. ¿Y Entonces, tenéis bosques? si alguien ¿Tenéis quiere bosques ahí? formar una ecoaldea, que forme, hay espacio de sobra. ¿Y bosques hay ahí, como aquí en España? Sí, hay Bosques, muchos ¿sabes? De bosques. selváticos. ¿Cómo? Sí, 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 muchísimo. Ahora, yo no sé hasta qué punto hay reservas que le pertenecen al Estado, me imagino, y otros territorios privados que seguramente están en venta y alguien puede comprar y hacer su ecoaldea, ¿no? O sea, nadie, yo creo que, a ver, me puedo equivocar, pero yo creo que aquí el gobierno no se va a meter a preguntarte qué está haciendo en tu ecoaldea. Sinceramente, no creo, mientras que no esté haciendo nada ilegal. Ahora, desde el punto de vista del ser humano y cómo se relacionan entre ellos, yo que estoy muy quemada con el humano, Ya, no tengo mucha fe. O sea, ya ahora, cómo se pueda llevar la gente en una aldea ya es otro tema que tú tienes experiencia, yo no. Pero sí, sí a nivel que mientras que uno no haga nada ilegal y viva en santa paz, aquí el gobierno no se va a meter. Uno puede comprar un territorio
disponer del río que tiene ahí para pescar, que quiera pescar, no te van a Ya. estar, aquí la gente puede pescar, no te están controlando. Aquí la Claro, como gente aquí puede que... construir, Sí, ya. No te va a pedir puede construir. el permiso este para hacer la casa a tantos metros, Mm, con este formulario No. tienes que entregarlo para que te puedas ampliar la casa, como acá en España. No, no, o sea, claro, evidentemente, no, no lo sé, en medio del campo nadie se le va a En medio ocurrir del campo, tampoco hacer un claro. edificio de 20 plantas, No, 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 eso sí, claro, alguien te claro. podría decir, pero una casita normal nadie te va a decir nada, y De una o dos plantas, sí. por lo que entiendo también todo el tema de campers, autocaravana y eso, ni te van a mirar, nadie te va a decir nada. Nadie Solamente te te va a decir podrá nada. decir algo a alguien si te vas a meter en un, había sido que era un terreno privado y que decía no pasar, pero eh, nada más. Quizás me estoy equivocando y si algún paraguayo que sabe de leyes me va a decir, no, mentira, esto, pero hasta donde yo sé, porque yo veo que hay autocaravanas que van aquí, los típicos que venden pulseritas, que se van de acá, se Sí. van allá, duermen allá y acá nadie dice nada. O sea, no hay ese problema, Y, para y para nada. aprender, y para emprender en Paraguay, si tú, bueno, porque de alguna forma, en principio, entendemos que Paraguay, los procesos históricos que vienen a Europa o a Estados Unidos van a ir muy, muy lento en Paraguay porque allí sois más conservadores, más católicos y más, como tú dices, más pillos, ¿no? De lo que se pueda escapar o tal. Entonces, actualmente para emprender, para extranjeros, hay facilidad, por lo que tú sabes. Dependiendo porque podemos llamarle emprender a desde sacar un puestito de eso de pulseritas a la calle, nadie te va a decir nada. No, Vale. vender en B, por así decirlo, sin ticket. Yo me acuerdo que cuando recién llegué, yo también venía con el chip ese europeo, ¿verdad? Y Sí. es que ahora me río, pero hace 3 4 años cuando yo volví, Mm, venía con el chip. sí. Y entonces mi hermano y su mujer producen unos extractos de plantas medicinales que después lo echan en el agua para el Sí. tereré o el mate. Sí. Y yo le dije, ay, quiero, ¿por qué no me das unos cuantos y voy a vender ahí cuando sea la Virgen de Cacupé, que vienen muchos peregrinos por la ruta, hacen su Mm, peregrinación y me puedo poner ahí en la ruta y ofrezco, ¿verdad? Y le dije, ay, pero habrá que pedir un permiso. Y me dijo, Karin, por favor, cualquiera puede vender cualquier cosa. O sea, es como sí. que ya venía todo, no voy a poder, o sea, si Ah, uno ya, ya. agarra productos y se pone un puestito en la calle, a no ser que justo sea qué sé yo, la casa de un señor que no quiere que en su acera se pongan o sea algo extraño, ilícito, no sé, en principio, o haya un competidor enfrente que poco territorial que diga, no, aquí vendo yo este, pero por decirte, no te digo que tampoco Ya. sea tan fácil, pero nadie te va a decir nada porque no emitas un ticket o pongas un puesto informal. De hecho, estamos Mm, llenos de puestos informales. Eso ya es un emprendimiento. No estoy ya. instando a que emprendan en B, pero acá los mismos paraguayos, como será en Perú o en Bolivia, yo veo, se venden en la calle las cosas y Y no en pasa principio no nada. debería haber problema. Y luego ya está, No. están los famosos, bueno, como hablamos con Jazmín, bueno, los nómadas digitales, que por supuesto, todas las facilidades, porque de hecho la otra vez me salió en el Instagram un periódico de economía, así que yo sigo y decía que era una de las mejores ciudades ahora, Asunción, por ejemplo, para nómadas digitales, en el sentido de el que quiere tener una cafetería en cada esquina y sentarse a trabajar en cada esquina en Asunción, pero el que quiera vivir en el campo con una buena conexión a internet también puede ser nómada digital. Lo que pasa es También. que muchos nómadas digitales no son tampoco de los nuestros, son del mundo, pero quieren trabajar por el mundo, o sea, no están Para el diciendo mundo. que, Ya. ¿sabes lo que te digo? No son tanto nuestra tribu, sino que muchos son Sí. creen lo oficial, pero viajan por el mundo y no quieren pagar Ah, tantos impuestos, básicamente. No ya, todos ya, están con eso de la libertad ni el campo, ¿verdad? Pero ya. es muy bueno Paraguay para nómadas digitales y después ya está como otro grado más que es el inversor que venga con sus euros, sus dólares o lo que sea y quiera hacer un negocio, que ahí yo no entro porque no sé, pero sí sé que no son impuestos altos y que crear una empresa es fácil, se hace online Ah, en mira. pocos minutos. Guay. Eso es. Entonces hay facilidad, por suerte. En todas las categorías. Y para los españoles, ¿qué piensan los paraguayos de los españoles? ¿Tienes alguna visión? Bueno, siempre
hacia el europeo, o sea, Paraguay siempre fue un país que acogió emigrantes de todos los países prácticamente, pero mucha migración europea es muy frecuente aquí, porque según la época, ¿verdad? Bueno, primero fueron los españoles originarios, ¿verdad? Los que vinieron, que no Sí, fue esa leyenda negra que dicen, ni mucho menos, al contrario, era algo próspero y algo de mezclando culturas y sí, mezclando sangre, ¿verdad? sí, Entonces, bien. Después, según qué guerras hubiera aquí en Paraguay, cuando terminaba el país bastante devastado, porque la élite le metía a guerra, porque Paraguay salía adelante, tenía muchísima producción, era muy sí. independiente, no tenía préstamos, entonces ahí ya venía los de siempre y le metían una guerra ahí para joderle. Entonces, cuando Mm, nos quedábamos devastados, casi sin hombres, y todo eso, venía un gobierno que instaba a los europeos a venir. Entonces venían, eh, por ejemplo, qué sé yo, científicos, arquitectos, ingenieros, y venían a ayudar a la reconstrucción, ¿verdad? Generalmente mm, europeos. Y después, por ejemplo, o al revés, había una guerra o había algo en Europa y entonces venía la oleada de italianos que venían en barco y siempre fueron bienvenidos y siempre vinieron a aportar algo, qué sé yo, de laboratorios químicos, como era mi abuelo, o ya. de arquitectos que dejaban su huella en la ciudad. Y siempre, Mm, después, colonias de alemanes que han venido siempre, se fundaron aquí alrededor, menonitas, rusos. Hay una ciudad que se llama La Colmena aquí por aquí también, que es de japoneses. O sea, siempre mm, fue bienvenido el extranjero, porque generalmente siempre trajo algo positivo. Ahora, si aquí en algún momento quieren meter lo que están haciendo en Europa, yo pienso que uno comete un delito, el pueblo entero se le va a tirar encima y el segundo se lo va a pensar dos veces. ya, Sí, que no son tan y sumisos eso es como bueno. acá en Europa. Ya, Eso es bueno, porque tú fíjate que hace poco aquí asesinaron a una chica, jovencita. sí, Parece ser que estaba embarazada y el que la había embarazado le tuvo que ver ahí. Y ya. el barrio entero fue a incendiar la casa del muchacho. Wow, O sea, yo no estoy diciendo que wow, es lo que hay que hacer, pero aquí hay esa cosa de mm, cuidadito, ¿verdad? O sea, ya. entonces si llega a pasar, entonces ¿qué pasa? Es como que el extranjero siempre es bienvenido porque la mayoría que ha venido a hacer cosas buenas. Entonces, Ah, vale, vale. yo creo que no hay ningún problema. Y a los españoles se les quiere mucho. Sí ¿sabes lo que tiene de repente el español lo que puede llegar a pasar es que el hombre paraguayo sea un poquito celoso, porque como muchas paraguayas han ido a trabajar a España y ellas ya se echan un novio español o se casan, entonces de repente puede haber una parte de hombres paraguayos que sean un poco celosos del hombre español y qué sé yo, y tengan ese ego herido, ¿verdad? Pero nada, o sea, realmente Pero la nada mayoría grave. te dice que es Ya. bienvenido y ya Vamos, está. que es los que. Entonces, la comunidad española allá es pequeña actualmente, lo que tú conoces. Sabes que no sé porque estoy un poco desconectada, pero sí sé que hay como camadas que van llegando y que van llegando Cámara. con sus diferentes niveles de conciencia. Entonces, no sé a qué denominar comunidad, si a todos los españoles juntos en la misma bolsa o a españoles que vienen, Bueno, como vendrías tú. juntos y separados, porque a eso me refiero. Habrá, yo, por ejemplo, Sí, desde John Descubre, como te he comentado, estoy creando un canal de inmigrantes para Paraguay y para Sudamérica. Pero principalmente Paraguay es uno de los más importantes que estoy creando. Y en general, unos quieren hacer, bueno, ayudarse, pero de forma independiente, y otros quieren hacer comunidad, o sea, pero que en ujú, general es eso de que quieren pagar pocos impuestos, crear su sí, proyecto empresarial o su comunidad o su proyecto de campo. sí. Que algunos son más. Hace poco salió el director de migraciones y dio unas estadísticas, ¿verdad? Y dijo que los que más vienen son brasileños, argentinos, que es verdad, y tanto por ciento alemanes, tanto por ciento españoles. O sea, salió un porcentaje que googlear director de migraciones Paraguay informe y ya te va a salir, ¿no? Pero dentro de esos españoles otra vez, tienes el que viene por el tema fiscal,
pero a él la vacu y todo eso le parece genial. Ponte, ¿no? Ya, Después ya viene el que quiere, no quiere pagar tantos impuestos y todo sí, eso, pero a su vez quiere más libertad porque no le gustaba lo de la mascarilla. Después ya ya, viene el que, como nosotros, que tenemos que ir al campo, no sé qué, no sé cuánto, la antena 5G, o sea, ya hay todas ya, las sí, variantes. sí, un poco todo eso, sí. Sí. Pero en números está en el informe de migraciones más reciente de aquí de Paraguay. Ah, vale, que se puede publicar, se puede ver Se lo puede que ver. se ha publicado Sí, por sí. internet. Creo que era así. Alemán, decía Brasil. Yo hace poco vi, además dio alguna entrevista a este director en radio, y está en YouTube. Y creo que era así. Los primeros eran argentinos y brasileños. Luego creo que eran alemanes, españoles. Después ya era ruso, no sé qué, ya menos. Sí. ¿Y cómo ves el carácter paraguayo hacia los, bueno, en general, cómo es con la gente, bueno, que hace el bien? Por ejemplo, si yo voy allá y soy un desconocido, bueno, porque yo, por ejemplo, el año pasado estuve en Paraguay y me fui por Asunción a, bueno, a conocer, a comer y bueno, me fui a bailar al centro, pero dije, uno, a ver, a lo mejor yo un poco en plan, venga, voy a bailar, tal, y me apeteció un poco ir a bailar, ¿no? Y la verdad, digo, no sabía cómo socializar. Digo, no sé si la gente me va a entrar o yo tengo que entrar a la gente. ¿Cómo ves tú para los Y te van nuevos? a mirar así, también depende mucho campo, ciudad, depende día, Vale. noche, no es lo mismo estar en un pub en Asunción a la noche, así un poco más pijo, que estar en el campo en un partido, después de un partido de fútbol donde toman 50 cervezas y están ahí hablando entre ellos, o sea que dependiendo un poco, pero generalmente van a tener curiosidad de preguntarte que de dónde Sí, eres, que qué estás haciendo entender. aquí, como que llama la atención, ¿verdad? Porque siempre llama la atención y siempre un buen trato, ¿de dónde queda tal cosa? Aquí, aquí. O sea, todos los extranjeros que vienen dicen siempre que el paraguayo es muy amable, muy servicial, que te explica por aquí, que te recibe en su casa, te invita a comer a algún lado, a su casa mismamente. O sea, todos coinciden en que es muy hospitalario. Ah, En ese sentido, o tú mismo le puedes hablar y sin problema. entiendo. Ujú. Y tú, tú conoces a paraguayos con nuestras ideas, un poco así Con diferentes, otras, con nuestras ideas como un poco nosotros, así más, sí, del campo, de sí. nuestro proyecto, de nuestras ideas. ¿Conoces a Bueno, paraguayos? sí. Has- No, de hecho estoy yo en grupos de paraguayos que por supuesto estamos en contra de la agenda y que entre ah, los cuales hay abogados y personas, eso de leyes y que elaboran proyectos y que salen en Twitter a contestar al presidente, al gobierno, al diputado, al no sé qué y qué sé yo, y que nos hemos manifestado frente al Congreso por temas de ideología de género en las escuelas y todo eso. sí, Y eso es por un lado, ¿verdad? La parte más, o sea, como que la disidencia en Paraguay está organizada, es seria, no es un sálvame, como lastimosamente yo veía en España, es sí, sí. seria, es una disidencia organizada, seria, firme y muy, muy buena, ¿verdad? Y ya te va a nivel con abogados que presentan proyectos de ley que explican muy bien en las redes sociales lo que pasa, que en entrevistas y todo eso, y incluso llega a haber Mm, periodistas milagrosamente que en medios privados salen a decir lo que piensan de muchas cosas, o sea, en ese sentido sí es un poco más ahí. Y después está el campesino de a pie que por supuesto que asume que la libertad es lo más importante, no se le pasa por la cabeza. Mira, te voy a contar la anécdota de ayer mismamente, mm, hablando con mi amiga que es la ingeniera agrónoma, que les digo que está también a disposición si necesitan para su huerta, su huerto. Y mm, yo había comprado por la mañana sangre de dragón, se llama unas gotitas que es de un árbol, hombre, que es la sangre de dragón, de la corteza. mm, Y sí, claro, yo, ay, porque la sangre de dragón para el dengue, chikungunya, cualquier porquería que nos tiren, ya tengo también yo en mi kit de supervivencia de antipandemia. supervivencia. Y entonces yo hablando con mi amiga, o sea, es increíble porque me dice, ¿cómo está el paraguayo? Pues así como te digo, ya está de vuelta. Porque yo le digo, mira, traje la sangre de dragón que es para el dengue, que el cáncer, que no sé qué, y me dice,
ese árbol ahí en mi casa y mi abuelo siempre saca de la corteza, hierve y toma. Y yo, está de vuelta, el paraguayo ya está de vuelta, ya está de regreso. O sea, cuando le quisiste explicar que esta planta, no sé qué, él ya y fue y vino. O sea, Ya. por naturaleza sabe qué tiene que tomar, la hoja de qué cosa. Por naturaleza es libre, por naturaleza es un disidente y por naturaleza no confía en el gobierno. No Entonces, confía en el gobierno, menos mal. entonces la tiene claro. Vamos, que para Paraguay, para los que quieren hacer un emprendimiento formal e informal, es perfecto Yo pienso que sí, actual, actualmente. sí. Y para los que queramos irnos al campo y vivir más sano, conexión con la tierra, plantar, hacer su Mira, proyecto de comunidad o no comunidad. yo no quiero dar un mal consejo, pero según mi parecer, ya te digo, tierra, agua y fertilidad en las tierras y eso, y siempre y cuando uno no vaya a provocar un incendio, qué sé yo, es totalmente libre, Mm, legítimo. Los terrenos te pueden costar bastante baratos por el momento todavía. por el momento. Y el gobierno no te va a decir no construyas acá una casita o no hagas un domo acá porque no, o sea, acá hay esa libertad y sí, totalmente. Y además, las frutas se caen por la calle, o sea, te vas caminando, te vas por ahí y las naranjas están en el suelo, lo que más hay, salen árboles frutales, ya te digo, el árbol que yo pensaba que venía del Amazonas y que era súper exclusivo, la sangre de dragón, está en la casa del abuelo de mi amiga y el abuelo toma, o sea, no sé, Ah, es mira, como que hay muchísimas ¿cómo te digo? Plantas medicinales, salen bien, los árboles frutales te dan toneladas de frutos. Es impresionante, o sea, para lo que nosotros queremos, está perfecto. pues cuando vayamos ahora de viaje a grabar, bueno, con una, como digo yo, en exclusiva para la gente que vea para mi canal, que os iremos a visitar a Paraguay y a ir a grabar brevemente. Y Bueno, bueno, tengo mi proyecto de emprendimiento, que es una asociación educativa para grabar culturas indígenas, y me voy a mover para Paraguay. Aparte de, bueno, de mi proyecto, una cosa es mi proyecto personal, así un poco alternativo, y otro mi proyecto de mi asociación educativa para ir a grabar en pueblos indígenas ujú, y, y bueno, ver qué necesidades tienen, contar sus historias, sus ujú, luces, sus sombras, y ujú, desde ahí, desde mi asociación educativa, pues gente que quiera aportarles a ellos recursos materiales o económicos que vayan a través de mi asociación. Yo me dedico vivencialmente a vivir y a ver esas transformaciones que ellos tienen con mi cámara y a través de mi canal ujú. de YouTube, ¿no? Que es un poco mi proyecto personal que yo tengo. Y bueno, algo así. Conocí recientemente a un paraguayo en Valencia y me dice, vas a grabar allá, si mi país no tiene nada. Y está acá 8 meses Esa un es, paraguayo. esa es Sí, la triste idea que tienen muchos paraguayos, pero como te dije, a veces uno tiene que salir y estar un buen tiempo afuera y darse cuenta de o sea, lo que pasa es que para él es invisible, hasta que él sí, un día se dé cuenta de lo que tenemos, como me pasó a mí. Y hay sí, muchas cosas, y no solo eso, acá se dice que no hay turismo, pero mejor, porque hay tesoros naturales escondidos que no va nadie, por suerte. que no va nadie. Cascadas, chorros, cascadas y cosas así que cuesta llegar y todo eso, y ojalá mucho tiempo más parezca que no hay nada y se conserve y siga ahí. Sí, porque por ejemplo, desde España, Paraguay no es un país que se escucha ni noticias, ni, pues a tal Ujú, precio viaja a nivel internacional a Paraguay. No se escucha mucho, ni por la calle, ni efectivamente. por muchos sitios. Entonces tú dices, es que es un país ahí súper en el centro de Sudamérica, y tú dices, Paraguay, igual que por ejemplo, si yo acá, bueno, estoy en un pueblito de montaña. Y claro, y este pueblito de montaña no viene nadie. Entonces, claro, estoy en un valle rodeado de naturaleza y de aldeas, y claro, Ujú, y no lo conoce nadie, ¿no? Dice, esto. Pero ujú, bueno, que eso tiene, como tú dices, sus ventajas, ¿no? Para que no contaminen, sí. para que se conserve todo mejor y la gente pueda construir su proyecto o lo que sea, ¿no? Allí.
y esté en paz en su momento de conexión, de éxtasis personal. De hecho, Fernando Ferreira es un periodista uruguayo que vive aquí, que informó mucho también la pandemia con su canal y aprendimos mucho gracias a él. Y él vive acá. Y cuando yo recién llegué, participé en su programa, ¿verdad? Habíamos hecho entrevistas en común, habíamos entrevistado a Chinda, en aquella también hicimos varias cosas con Fernando. Y me acuerdo cuando Sí. recién yo llegué y me invitó a su programa y después ya fuera del programa, hablando, me dice, sí, yo, mi amigo uruguayo, cuando me preguntan, ¿qué haces en Paraguay? Le digo, no, acá, no vengan acá no hay nada, para que no venga nadie, dice, porque No venga así nadie. es, vive feliz, nadie viene a molestar ni nadie viene. Ya, Mejor que la gente piensa que no hay nada. mejor que no, que vaya a lo justo, pero sí, no, Lo porque si no, justo, yo efectivamente. estaba, sí, bueno, de momento, como hemos dicho, vamos a ser minoría de minorías y que si esa Ujú, minoría nos movemos por ahí, por Paraguay o por Sudamérica, que vayamos las luces, las mejores luces pues, para crear y prosperar eso es. en solidaridad, en empatía y en crear en positivo para el territorio y para todos. Y lo Eh, que yo te quería decir sobre eso dime. mismo es, por ejemplo, acá hay un argentino que vive ya hace muchos años, también es de los nuestros, pero ya vino hace más años. Y él, por ejemplo, se dedica con un grupo a limpiar arroyos, ¿no? O sea, entonces, Ah, lo que yo siempre digo cuando hablo en entrevista con Jafín, ahora contigo y en las redes sociales es, en Paraguay falta mucho más educación ambiental. Entonces, ambiental. los europeos que vienen, los argentinos y eso, sí traen esa educación y nosotros tenemos que aprender de ustedes a no tirar más una miserable latita en el arroyo. O sea, tenemos que cuidar estos recursos tan maravillosos que tenemos. Y entonces yo por eso, eso daría para otro programa otro día, pero creo que hay cosas muy positivas que los extranjeros nos traen y nosotros también le podemos brindar. Entonces, hacer una buena combinación, yo creo que es lo que está sucediendo. Sí, Entonces, sí, sí. va a salir algo bueno de esto. Sí, va a ser algo muy bonito. Eso Ujú. precisamente con mi experiencia personal basada en ecoaldeas y a través de mi asociación educativa de culturas indígenas, quiero conectar lo moderno, lo antiguo y concienciar a la gente, tanto de España como de Paraguay, amar todas esas raíces de alimentación, curación, cooperación, todos esos valores ancestrales de nuestras abuelas, de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, y que Sí, digamos que en verdad da igual que tú vivas en una ciudad, tú puedes reconectar con esos valores, con esa forma de vida y aunque te hayas criado en la ciudad, tú puedes cambiar tu mentalidad y dices, voy a cambiar mi vida y me voy a 60 kilómetros o 50 fuera y me voy a un ujú, pueblito y aunque sea de forma individual, pero haces tu cambio 360 grados de tus eso es. valores y tu forma de vida. Entonces, por eso Ujú. te digo yo que, como tú dices, entre extranjeros y Nativos, autóctonos, ¿cómo? entre nativos, Eso, mestizos, autóctonos, nativos, mestizos, sí, podemos generar eh, algo muy mm, lindo. algo lindo, sí, sí, sí. Y Y tú fíjate que ayer me pasó algo también muy loco y me alegra que hablemos hoy porque lo tengo todo fresco todavía. Me voy yo a la feria de los alemanes en San Bernardino, que ya era colonia alemana aquí cerca, ¿no? Y que están todos sí, mezclados paraguayos con... Hay una mexicana que tiene productos naturales, o sea, me vuelvo loca porque es todo así un mix de lo que nos gusta. Y de sí, repente, mi apellido es Becker, ¿verdad? Y de repente veo Stefan Becker y ahí con productos de miel y velas de cera de abeja y yo, Becker, le digo, yo también soy Becker. Y él es un Becker nuevo, que los Becker de aquí vinieron hace, no sé, 200 años, no sé cuánto vino el primer Becker en una camada. Y este es como un Becker que vino hace 2 años de Alemania y le digo, eres un Becker, pero de nueva generación que viene ahora de Alemania y trae su mm, manera de hacer la vela de cera de abeja y su nuevo sistema con TikTok y no sé cosa. Viene como un conocimiento fresco que se sí, une a lo que nosotros ya hacemos y me decía mi amiga, ay, le voy a decir a mi abuelo porque él hace la miel, pero capaz que no hace de esta manera, o sea, ellos mm, traen otras maneras, después la italiana que conocí sabe sí, cultivar una huerta, pero le pone a las plantas una especie de heno alrededor, que no sé qué, que aquí de repente no se usa, o sea, es súper lindo, hay
un montón de conocimientos que nos podemos enseñar. Yo no tengo idea de nada, pero yo conecto gente. Yo siempre digo, no Bueno, sé pues plantar eso, un cactus, pero yo voy a conectarle a toda la gente para que pues ya aprendamos. está. Y yo descubre, como Karim Becker conecta y yo conecto y al final vamos a crear unas redes brutales, Eso brutales es, de conexión y humanidad y de compartir y de saberes. Que al fin y al eso cabo es. es así un poco que vamos a volver un poco a rehumanizar y como decía una amiga argentina, un poco el ave fénix, a renacer de la ceniza, de Sí. tanto caos y que no sabemos dónde vamos y que robamos, matamos, somos sumisos, miedo, no sé qué, a Ujú, renacer, pero de verdad, ¿no? Con la conciencia de decir, aquí estamos, estos somos y vamos ujú, a dar todo lo mejor, cada uno en su parcela, como sabe, como puede, y eso, ujú. y que eso de alguna forma, ojalá en las futuras generaciones, los que queden en el planeta Tierra, esas semillas tuya, mía y de otros, pues Haga su efecto, como dice tenga su María fruto. José, como dice María José Villamarín, que el mundo, gracias a esas pequeñas luces, no se va a destruir. eh, y tarda, claro, tarda sus años y sus décadas en esos procesos. Que ojalá Ujú. tuviéramos la máquina del tiempo y ya estuviéramos en esos ya. Pero Nos bueno, toca pasar el proceso. nos toca pasar el proceso, sí, el parto Ujú, del ave fénix, un poco complicado, pero bueno, si conectamos con gente, al menos aprendemos y generamos amistades, vínculos, nos asociamos cada uno como veamos. Por ejemplo, yo en España tengo una red de ecovecindad que, bueno, que es un poco, cada uno tiene eh, tengo mi grupo privado ujú, y sé que en mi comarca, provincia, tengo como más de 100 personas ujú, y entonces hay reuniones online y reuniones físicas, que nadie está obligado a nada, simplemente. ujú, Y luego cada uno en la red de ecovecindad pues aporta, pues mira, yo tengo esto, tengo excedentes de esto, lo quiero vender, pero a un precio muy bajo a la ujú, red. O simplemente quiero hacer trueque, yo tengo esto, mira, pues tú tienes, pues te parece bien que hagamos un intercambio, un trueque, que es una forma, ¿no? La ujú, comunidad, la ecovecindad, ujú, o yo qué sé, una vez al mes vamos a hacer una fiesta en la red de ecovecindad para fortalecer nuestros lazos, pasarlo lindo, ¿no? Un poco descargar ujú. emociones, hablar, conectarnos, ¿no? Cara a cara también, aparte de online. O sea, que hay Ok. formas, que hay muchas formas de conectar, que no siempre tiene que ser porque sea la comunidad. Puedes con ese 5 o 10% de gente que tú te sientas cómoda o yo cómodo, pues Ujú. reforzar esos lazos humanos Sí. y, y, y también conocí una red en Galicia de ecovecindad que hacían eso precisamente, que tenían, cada uno vivía en su casa privada o en su pueblito y luego conectaban online y físicamente o compraban en común comida que a lo mejor les salía más barato. Ujú, Entonces, o se ayudaban con los niños, a lo mejor una quería hacer de niñera y entonces, pues mira, yo te pago tanto y a la vez te doy comida y a la vez luego pues yo te hago este trabajo de electricista y ella se sentía pagada, pues hacía de ujú. niñera con varios tipos de entonces, claro, es un Pues, poco la creatividad y un poco el sentirte en ese un poco término medio de decir, pues aquí me siento a gusto, pero a la vez tampoco me refiero, me cierro totalmente a todos los seres humanos porque si no al final no sé hacerlo todo. Al final, o necesito un abrazo y ujú, aparte, yo qué sé, y hay esta amiga o este amigo que me lo puede dar porque necesito esa parte humana, bonita y sana. ujú. O sea Así es. que Genial, entonces. en ese punto intentar llegar, bueno, yo por mi parte, tú por el tuyo, y cada uno tenemos nuestros procesos, nuestros momentos y nuestros Ujú. tiempos de hacer las cosas, que uno llega antes, otro llega más tarde, otro llega pues dentro de 10 años, pero ya veremos cómo está el mundo dentro de 10 años. Mira, te juro que yo creo que dentro de un año, no sé, no quiero ni pensar dónde vamos a estar por eso. Pero bueno, de momento, De momento vivir el presente eso.
y seguir trabajando cada uno y conectando. Y bueno, ¿no podéis hablar algo de alguna comida paraguaya popular Sí, que lo que te pasa es guste? que yo soy vegetariana, entonces yo te puedo decir, la Ah, mayoría de la comida aquí lleva carne. Es cierto que, por ejemplo, mira, justamente esto que está aquí, las chipitas, que son como unas, bueno, cositas de queso, ¿verdad? Bueno, la chipa guazú, que se basa mucho en el maíz. Y ah, luego está la parte carnívora, que yo no, pero sí hay muchas comidas típicas a base de carne. sí, Pero básicamente el que no coma carne, que en mi caso sería todo lo que es a base de almidón de maíz y de maíz, ¿no? de maíz. Tiene una gastronomía muy rica, muy buena. Sí, Y bueno, nuestro famoso tereré, que es esta bebida fría con yerba mate a la que al agua se le ponen plantas medicinales. O cuando hace mucho frío, el mate, que sería lo mismo, pero caliente. Sí, la comida mm. aquí es muy rica y muy bien valorada en todo el mundo. ¿Y qué nos podías hablar también del tema de la sanidad y la educación allí es pública actualmente? Sí es pública, pero tampoco le pidas mucho. Generalmente los extranjeros, y yo por ejemplo que no soy extranjera, pagamos un seguro privado que no es caro y ya nos manejamos con eso en general. Y la educación también, el que pueda pagar una educación privada, es triste decirlo, pero sería mejor, ¿no? Mejor privada. Mejor, así Por- es. por- cuando vaya a Paraguay, voy a entrevistar a una paraguaya que es maestra y curiosamente le mandé un mensaje. Me dice, mira, este año trabajé, bueno, mejor dicho, trabajo en una escuela privada y es buenísima. Y entonces voy a hacer un paseo y voy a Ajá. grabarla a ella allí en la escuela privada y un poco voy a conocer un poco a través de mi asociación de culturas indígenas, un poco como el tema educativo es un tema que me apasiona mucho, pues voy a intentar ver un poco cómo es la educación privada, porque tengo esa conexión, por suerte, de una educación pues de lo mejor que se puede dar a los niños y bueno, y con eso a su vez, pues eso, seguir trabajando en mi pequeño proyecto en Ujú. positivo. Y bueno, y desde tu lado, pues vamos a seguir conectando porque las tierras guaraníes nos van a conectar a más de uno Eso es. en Un positivo punto de y encuentro aquí, el un, punto de un pun- encuentro. un punto de encuentro. Ujú. Y, y para terminar, ¿te gustaría decir algo a nuestros espectadores? ¿Algo en particular Bueno, que sobre lo que hemos por hablado? supuesto, aquí los humanos, la mayoría, como decíamos, no siempre vale mucho la pena en el sentido de que no tiene esa sensibilidad como tenemos nosotros con un animalito. No, o sea, por Ya, supuesto que también hay cosas negativas, pero como les decía al principio, en rasgos generales es muchísimo mejor que cualquier otro país, inclusive ni hablar de Venezuela, Brasil, México, con todo mi respeto, la situación es muchísimo peor, ya, tristemente, ¿no? Entonces, este es un pueblo libre, soberano, bastante patriótico, em, donde uno va a encontrar hospitalidad, naturaleza y alegría, ¿no? Por supuesto, uno tiene que andar con sus recaudos, tener sí, cuidado, no confiar demasiado, como me pasa a mí, que soy una, una boluda que muchas veces confía así, ay no. ya, ya, Pero para medida que uno va seleccionando sus contactos y va haciendo su red, se va a encontrar con gente muy buena, que al final son los amigos que yo tengo aquí, que valen muchísimo la pena, que son grandes personas y que, bueno, pues yo vale. creo que una vida nueva muy bonita les puede esperar aquí en Paraguay. Pues, Cari, muchas gracias por compartir tu visión y por aportar a construir puentes entre culturas entre Paraguay y España y Europa, para los que quieran Ujú. venir a Paraguay en el futuro. Y es inspirador ver cómo el retorno también puede ser una nueva partida hacia algo grande y para convertirnos en mejores seres humanos y dejar cada uno nuestro pequeño grano de arena en este mundo. Y bueno, ya nos despedimos y nos vemos en el siguiente video programa y nos conoceremos en persona pronto. Eso es, Hasta nos vemos muy pronto. pronto. Nos vemos. Gracias, Adiós. adiós.